Las lenguas no se limitan a ser un simple espejo que nos devuelve la realidad de nuestro rostro. Como cualquier otro modelo idealizado, como cualquier otra invención cultural, las lenguas pueden llevarnos a conformar nuestra percepción del mundo e incluso a que nuestra actuación se oriente de una determinada manera. En este video vamos a hablar del uso sexista del lenguaje. Para eso nos vamos a apoyar en el Manual para el Uso No Sexista del Lenguaje, el cual fue realizado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, en colaboración con la Defensa Jurídica y Educación para Mujeres Sociedad Civil. En este video hablaremos sobre el papel del lenguaje como agente socializador de género, el género en la gramática y la semántica, el uso del neutro y el uso de genéricos. Antes de comenzar, quisiera compartir esta pequeña reflexión de Laura Carrero Lugo, que nos dice que el uso del lenguaje sexista de ninguna manera puede ser intrascendente, ya que mientras se siga utilizando, no podremos conformar una sociedad igualitaria. El proceso de socialización de género se desarrolla a lo largo de toda la vida y es transmitido a través de los distintos agentes de socialización. Uno de esos agentes es la familia. Otro es la escuela. Otro, los medios de comunicación. Y en el que nos enfocamos en particular, el lenguaje. Ahí, la lengua es un hecho tan cotidiano que lo asumimos como natural, siendo pocas las veces que nos detenemos a preguntarnos el alcance y la importancia de la misma. En este sentido, Edward Sapir decía que solo hace falta un momento de reflexión para convencernos de que esta naturalidad de la lengua es una impresión ilusoria. El lenguaje, por lo tanto, no es algo natural, sino una construcción social e histórica que varía de una cultura a otra, que se aprende y se enseña, que conforma nuestra manera de pensar y de percibir la realidad, el mundo que nos rodea, y lo más importante es que se puede modificar. Simone de Beauvoir decía que la lengua corriente está llena de trampas, pues pretendía ser universal, pero que llevaba de hecho las marcas de los machos que la habían elaborado, reflejaba sus valores, sus pretensiones y sus prejuicios. Hay usos gramaticales que, con clara intención social y política, se han extendido en los países de habla hispana y que no tienen coherencia ni justificación razonable para su uso. Así, nos han hecho creer que al nombrar a un grupo mixto de personas en masculino, estamos nombrando también a las mujeres que hay en ese grupo. Esto es absolutamente falso. Hagamos este ejercicio. Con la frase, los hombres son violentos, ¿podríamos asegurar que está referida a mujeres y hombres? O con la frase, los mexicanos han avanzado mucho en la investigación, ¿pensamos en investigadores o en investigadoras? La verdad es que ninguna de esas frases se identifica claramente con un grupo en el que hay mujeres. Por el contrario, cuando se habla en masculino como si fuera un neutro, en realidad se excluye a las mujeres y se crea una idea muy concreta de quiénes son los violentos y de quiénes son los investigadores. Sobre todo si hablamos de temas que se han adjudicado a los hombres o que son valores supuestamente masculinos. Por lo tanto, y en conclusión, el masculino es masculino y no neutro. El neutro, según las propias reglas de la gramática, es para las cosas y las situaciones. Es claro que las cosas nombradas por la lengua poseen un género gramatical que nada tiene relación con el sexo de las personas. Así, las palabras la luna o la casa tienen género femenino y se pueden distinguir de las palabras como el hogar o el planeta, que son masculinas. También es obvio que las palabras que denominan a mujeres o hombres tienen coincidencia entre el género gramatical y el sexo de las personas a las que nombran. Aquí unos ejemplos.
tomamos en cuenta lo anterior, podemos entonces concluir que cuando se utiliza el masculino para nombrar a una mujer o a un grupo de mujeres, ya sea involuntariamente o por costumbre, se está invisibilizando cuando menos las mujeres y en el peor de los casos se les excluye de la representación simbólica que produce la lengua. Otro de los casos del uso sexista del lenguaje es el salto semántico. Es común el uso del masculino como genérico en una frase para referirse a hombres y mujeres y a continuación hacer referencia a particularidades únicamente masculinas. A esto se le llama salto semántico. Algunos ejemplos de salto semántico podrían ser estos. En la oración, los zacatecanos emigran mayoritariamente a Estados Unidos, sus mujeres se suelen quedar en el pueblo. Hay una pregunta que podemos hacer aquí. ¿Solo emigran hombres en Zacatecas? O en la frase, la ley prohíbe la bigamia a los mexicanos, pero casi todos tienen 2 mujeres. Pregunta, ¿acaso la bigamia está solo prohibida para los hombres? ¿O se supone que las mujeres también suelen tener 2 mujeres? En lugar de esas frases, para evitar confusiones a las que se presta esta forma de hablar, podemos decir: en Zacatecas, los hombres emigran mayoritariamente a Estados Unidos, las mujeres se suelen quedar en el pueblo. Aunque la bigamia está prohibida en México, casi todos los hombres tienen 2 mujeres. En algunas lenguas indoeuropeas existen sustantivos no clasificados como masculinos ni femeninos y los pronombres que los representan o que designan conjuntos sin noción de persona. En nuestra lengua solo existe como neutro el artículo lo, los demostrativos ese, este y aquel, el pronombre persona de tercera persona y los reflexivos se y sí. Por ejemplo, en la frase los queretanos ahorran bastante, podríamos sustituir por algo más claro como en Querétaro se ahorra bastante. En la frase esos nunca colaboran, podríamos sustituir por ese grupo nunca colabora. Lo más adecuado para dar un significado real a la representación de las personas y recuperar la visibilidad de las mujeres en la sociedad es utilizar el femenino y el masculino, es decir, nombrar a niñas y niños, mujeres y hombres de la misma manera que nombramos a las personas cuando queremos dejar patente a quién nos referimos. Pero ante las resistencias y ante los argumentos de que es pesado y engorroso decir las señoras diputadas y los señores diputados, etc., tenemos en nuestra lengua otras alternativas que podemos utilizar y que no invisibilizan. Se trata de los genéricos y que son realmente incluyentes. La niñez en lugar de los niños, la población en lugar de los habitantes, la ciudadanía en lugar de los ciudadanos, la descendencia en lugar de los hijos, el personal en lugar de los trabajadores, el personal docente en lugar de los profesores, el electorado en lugar de los votantes, la juventud en lugar de los jóvenes y la humanidad en lugar de los hombres. La forma en cómo las personas y la sociedad se expresan tienen consecuencias tanto psicológicas como sociológicas, por eso el lenguaje influye en la realidad social, pero así como es un reflejo de la sociedad, el lenguaje también puede influir en cómo percibimos nosotros el mundo y por ende cómo actuamos nosotros en él. Entonces, si empezamos a utilizar un lenguaje no sexista y que visibilice a las mujeres, podríamos contribuir a construir un mundo más incluyente. El debate no es banal, es necesario.